También en la República Dominicana, la Iglesia ha jugado un papel muy importante en la definición de nuestros trabajos nacionales. Y Monseñor Agripino Núñez Collado es la expresión de ese esfuerzo de la Iglesia Dominicana por promover un gran entendimiento nacional. Por eso está aquí con nosotros. Los panelistas son el doctor Rafael Alburquerque, secretario de Estado de Trabajo, don Jorge Arcelo Brugal, presidente del Consejo Nacional de Hombres de Empresa. Había un tercer panelista que originalmente, según como fue concebido el programa, era Rafael Santos, líder sindical de muchos años, gran trabajador, gran luchador por los trabajadores dominicanos, dirigente de la Asociación Dominicana de Profesores, pero Rafael Santos enfermó hace un tiempo que está fuera del país, va a ser operado. Recurrimos a un sustituto al presidente de la Cámara de Diputados. En principio aceptó, pero en el día de hoy se excusó. Así que solamente tendremos 2 panelistas y también tendremos más tiempo para ustedes, para participar en el debate. Con ustedes, Monseñor Agripino Núñez Collado. Presidente de este club ejecutivo, señores integrantes de la mesa directiva, distinguidos asistentes. En primer lugar, yo quiero felicitar de corazón a los directivos de este club ejecutivo, a la representación de las Naciones Unidas por esta iniciativa de celebrar este seminario y agradecerles también su cordial invitación para que tenerme entre los ponentes en un tema que, aparte de serme grato, también he tenido el privilegio de poder participar, vivir en los últimos años. Preparé un trabajo que quise hacer, como me pidieron, fuera una evaluación a partir de diálogo tripartito. Voy a tratar de resumir y después dejaré en manos de la mesa directiva de copia para si hubiera una comunicación. Pero en atención al tiempo y no aburrirlos a ustedes demasiado, voy a tratar de resumirlo. Los actuales tiempos que vivimos, en los cuales el lograr acuerdos de cualquier tipo en la sociedad dominicana parecería solamente posible por medio de la presión o la amenaza de violencia, son oportunos para lanzar una mirada hacia el pasado reciente y analizar lo que se ha hecho en materia de intentos de concertación social. El propósito es válido porque de muchos lados del espectro político nacional se lanzan reproches al proceso y a las supuestas escasas realizaciones o logros de la concertación. En mi condición de protagonista de este proceso no acabado ni nunca acabado, voy a tratar de responder a las interrogantes que se han formulado, de analizar los logros y de explicar los fracasos, a auscultar los caminos hacia los que debe dirigirse este intento de alcanzar por vía del diálogo las metas nacionales. Yo quisiera acentuar eso, lo voy a estar repitiendo en el transcurso de mi trabajo. El diálogo, el consenso, la búsqueda de consenso para la concertación no es solo para resolver situaciones coyunturales, debe servirnos como instrumento
para que el país tenga metas nacionales, objetivos claros a alcanzar. En ese sentido, yo comparto las expresiones de algunos de los que intervinieron antes. Lo primero que se debe expresar es que el proceso de concertación social se ha producido en medio de dos torneos electorales, los del 86 y los del 1990, que produjeron un cambio de administración, el primero, y una anómala situación de debilidad en el gobierno a consecuencia de frecuentes cuestionamientos a su unidad en el segundo. Todo esto luego de profundas convulsiones sociales y políticas que se iniciaron con una difícil situación de protestas contra las medidas adoptadas como consecuencia de la firma de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en 1984, que en esa ocasión en la que el país vivió una situación que degeneró en un grave problema de orden público que provocó, como recordamos todos con pena, decenas de muertos y heridos. Ese hecho nos lleva a preguntarnos si los alegados fracasos de la concertación social en el país se han debido a las faltas inherentes a la sociedad dominicana o son el fruto de la coyuntura social y política que vive la nación. Una primera respuesta tentativa se inclinaría hacia una mezcla de dos aspectos. En el país falta inclinación al compromiso social y político y las circunstancias en que se desarrolló el intento de diálogo encontró a los dominicanos muy divididos política, social y económicamente. Esa división fue precisamente una de las razones que impulsaron al diálogo. Me acusan que tenía organizado un original y en medio de los cambios de papeles como que se me desorganizó. Entonces recordarán que luego, bueno, se me desorganizó el orden, no se me ha perdido, no solamente el orden. Sí. Bueno. Luego de justamente de esos acontecimientos que mencionamos, es cuando en el 1984, el país parece que entendió que la vía de la búsqueda de solución a los problemas, más que la confrontación, tenía que ser por la vía de la concertación y del diálogo. Y por eso, de ahí vino como todos recordarán, aquella electoral de 21 de enero de 1985 de los obispos dominicanos, invitando justamente a que se emprendiera el camino del diálogo. Y señalaban que el país estaba afectado por dos males fundamentales. Uno era el descenso moral y otro también el bajo nivel de calidad del debate público. Y para conseguir elevar el debate público se proponía el inicio de un diálogo social entre todos los sectores conscientes. Se señalaban los requisitos para
lograr un remedio a lo que se llamó el deterioro de los niveles de convivencia en nuestro país. Y por eso, para corregir este mal, se invitaba a un diálogo a todos los niveles del pueblo dominicano. En esa pastoral se hacían notar ciertas condiciones indispensables para el diálogo social, entre ellas, como norma, la norma moral para el diálogo social es querer buscar la verdad, la verdadera razón y la explicación de los hechos. Una segunda norma es la de estar dispuestos a presentar nuestras explicaciones a todos el que disiente de nosotros. Una tercera norma es la de no intentar engañar a los demás, honestidad. Y una cuarta norma es la que al hablar las partes dialogantes tienen que renunciar a posiciones de fuerza. Y la quinta y última norma es tener presente que en la práctica no siempre se llega a un acuerdo total y definitivo entre las partes. Bajo estas orientaciones, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra formalizó su llamado al diálogo social a principios de 1985. Entre los argumentos que ofrecimos en ese entonces, decíamos que uno de los factores que impide enfrentar adecuadamente la crisis que nos afecta es la falta de altura en el debate y el sectarismo de las partes intervinientes, donde se destacan más las divergencias que los puntos concordantes. De ahí que consideremos que podría ser oportuno el inicio de un diálogo sobre la crisis, sus orígenes y posibles soluciones, de donde pudieran eventualmente surgir puntos mínimos de consenso. La convocatoria del diálogo debía hacerse luego de responder a varias preguntas. ¿Quiénes deberían ser los integrantes, los participantes en el diálogo? Se vio, pensando en la parte que se llama popular, o la parte, los sectores organizados, que por el sector que se puede considerar más como es el trabajador, que las centrales sindicales representaban un medio o una voz que era realmente representativa, para la redundancia, de este sector, por agrupar a la mayoría de los sindicatos y en las principales empresas del país. Y por otro lado, el sector empresarial en su cúpula, el Consejo Nacional de Hombres de Empresa, que en ese momento también tenía representado a todo el sector empresarial del país. Y por otro lado, sabiendo que el gobierno, aparte de ser un empleador importante como empresario de muchas, como sabemos, todo este complejo de las empresas estatales, también le corresponde a ella ser responsable de las reglas de juego y de mantenimiento de las reglas de juego. Y por el diálogo, que puede ser o bipartito entre empresarios y obreros, o entre empresarios y gobierno, o tripartito cuando están las tres partes, optamos porque se empezara con un diálogo tripartito. La segunda pregunta que debíamos responder fue la de la representatividad de los trabajadores, como dije, y aunque se preveía que el movimiento popular empezaba a gestarse, para no abultar mucho la participación o la representación, se decidió en ese primer intento por invitar a las centrales sindicales, que en ese momento eran 6 centrales. Es importante destacar esto porque desde un principio se tenía la certeza
de que el diálogo social debía ser la expresión de todos los sectores organizados del país para que sus voces pudieran ser escuchadas y sus aspiraciones tomadas en cuenta. En ese sentido, el diálogo social se constituía en una expresión verdadera de democracia y de representatividad de todos los sectores nacionales, garantía de eficacia y efectividad de sus resultados. Por el lado de los empresarios, pues ya dijimos el Consejo de Empresa, la máxima representación. El 8 de febrero se hizo el anuncio formal por la prensa para el primer encuentro que se celebró en Jarabacoa los días 6, 7 y 8 de marzo de 1985. Junto a los representantes de los sectores dialogantes, se invitaron a expertos nacionales en derecho laboral y 3 conocidos laboralistas internacionales para que nos aportaran las experiencias de otros países en este delicado tema. Los logros más importantes de ese primer encuentro fueron la disposición de las partes de continuar el proceso de diálogo iniciado en Jarabacoa y de plantear, quizás por primera vez en un ambiente libre de presiones, los reclamos respectivos de sus sectores. Otro logro de esta reunión fue la elaboración de una agenda para los próximos encuentros, cuya redacción quedó a cargo de los organizadores de esa primera reunión. Los empresarios también, en este momento, y hay que decirlo porque a veces tenemos mala memoria, y aquí, y me alegro que haya sindicalistas aquí, de los que asistieron, y ellos saben, como sabemos lo que tuvimos allí, que aún dentro de ellos mismos había una gran división, sindicales que entre sí no se conversaban. De allí bajaron hablándose por su nombre y apellido. Y por otro lado, yo creo que también los empresarios encontraron en el diálogo motivos para unificar criterios en torno a sus verdaderos intereses como sector y en tal virtud sobre sus estrategias a corto, mediano y largo plazo y sus contribuciones a la sociedad dominicana por otro lado. El gobierno dominicano también obtuvo como garantía una mayor comprensión de la situación en que se encontraba, de sus dificultades y limitaciones. Otro logro que consideramos también que era importante como consecuencia del diálogo iniciado en Jarabacoa. Como se puede observar, el diálogo permite un mejor manejo de los conflictos en la sociedad. En ese sentido, afirma Morgado Valenzuela, uno de los expertos que nos asistió en Jarabacoa, de la OIT, el tripartismo tiene por finalidad la búsqueda de acuerdos y compromisos en una sociedad capaz de reconocer las tensiones existentes entre los sectores que la componen y a la vez decidida a establecer el diálogo conducente a la obtención de sus acuerdos y compromisos. Fíjense que el diálogo para la búsqueda de consenso y llegar a la concertación se da en sociedades en crisis. A nadie se le ocurriría llamar en los Estados Unidos o en Francia o en Inglaterra en estos precisos momentos o en Japón a que se dialogue. Son sociedades que ya tienen su mecanismo, sus instituciones que funcionan, tienen los edificios de la democracia o el edificio de la democracia, lo tienen amueblado. Nosotros tenemos el edificio de la democracia, quizás nos falta reforzar los muebles, reforzarlo, de las instituciones, yo creo que coloco algunas instituciones que funcionan. Por eso, y sigo con este señor Valenzuela, en la concertación se canalizan las demandas de los grupos organizados en lo que respecta a la asignación de los recursos, las responsabilidades, los sacrificios
y la distribución del producto. Como su expresión es el diálogo, se pretende evitar situaciones conflictivas. En resumen, el diálogo es un camino hacia la paz y el medio idóneo para obtener el mínimo de consenso nacional necesario que favorezca el desarrollo. Que al fin y al cabo es lo que se pretende, el desarrollo socioeconómico. De igual manera, la concertación se fundamenta en el reconocimiento de intereses diferentes y divergentes en cada sociedad. Admite la existencia del disenso y trata formas de consenso en sociedades que, como las contemporáneas, no son pétreas ni inmutables. En la concertación social se reconoce la pluralidad real existente en las sociedades, a la vez que se confirma que el diálogo es imprescindible para evitar la descomposición del tejido social y que el necesario y preparar, el escenario para que no quede ocupado por la violencia y el enfrentamiento, sino que se busquen soluciones a través del consenso. Al salir de la Jarabacoa, él estuvo allí, salió entusiasmado y lleno de esperanza. La felicidad, yo creo que se logró la finalidad de ese primer encuentro, que era iniciar una discusión franca y abierta, en la que empresarios y trabajadores y representantes del gobierno expusieran sus puntos de vista sobre la crisis, sus causas y sus posibles soluciones. Esos puntos básicos podrían servir de pauta para que el Estado, de común acuerdo con los organismos más representativos de empresarios y trabajadores, oriente la política económica y social en el sentido de garantizar la paz y estabilidad que el país necesita para enfrentar con éxito nuestras dificultades. Estoy citando como resumen, esta última es unas conclusiones que sacaron a Jarabacoa. No se trata de la tradicional tregua política. En la concertación no se trata de una tradicional tregua política, sino de una tentativa de conjunción de fuerzas sociales, anteponiendo el interés nacional al de grupos y sectores de cualquier naturaleza que evite que el peso de la crisis recaiga sobre los más débiles. Como se podrá apreciar más adelante, los esfuerzos se orientaron sobre esa premisa y los resultados no se hicieron esperar a pesar de las fuerzas centrípetas que se movieron alrededor del proceso. El segundo encuentro se celebró en Santo Domingo y ya la mesa directiva, que fue encargada de preparar una agenda, en conversación con el sector empresarial y con los propios y las centrales sindicales, se preparó una agenda de 14 puntos. No lo voy a citar quizás para no... Pero el primero era salario, seguridad social, nivel de empleo, productividad, etc. En eso coincidió con la introducción al Congreso de un proyecto de ley sobre salario y eso entorpeció, trajo un problema de entorpecimiento en el seno de los participantes en ese primer esfuerzo de diálogo. No obstante, se logró que el Congreso detuviera a través de cartas de las propias centrales sindicales y del Consejo Nacional de Hombres de Empresa, que dejara que el diálogo se desarrollara, y ese proyecto de ley
no prosperó. Se celebró un segundo encuentro los días 22 y 23 de marzo del 85 en Santo Domingo. Y para el tema de la seguridad social tuvimos ahí también un experto de la OIT, el doctor Alfredo Ponte Grande. A partir de este momento, de la introducción, como dije, de ese proyecto de ley, como aquí somos así que siempre estamos buscando una segunda intención en las acciones de los otros, se vio como si era un intento de parte del gobierno o de sectores en el Congreso de entorpecer el diálogo. No obstante, yo creo que el proceso fue, a pesar de todas esas dificultades, fructífero por el hecho de poder tener reunidas las tres partes, los tres sectores. En una conferencia que dicté a los alumnos del curso de comando y Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Dominicanas, me refería a las dificultades y a los logros del proceso en esta primera etapa, y a los oficiales superiores en el 86. Desafortunadamente, la discusión de estos asuntos, de esos 14 puntos que están ahí en el trabajo, coincidió con el debate del Congreso Nacional del proyecto de ley de salario mínimo, de modo que un tema de por sí difícil y complicado se tornó más dificultoso aún. En el enrarecido ambiente en que se vivía, resultó muy difícil arribar a un acuerdo satisfactorio para las partes representadas. Como he dicho en otra ocasión, este primer intento de concertación social positivo y esperanzador encontró graves dificultades de orden práctico, pero mayormente de orden psicológico. En primer término, aunque en el país se ha hablado mucho de la necesidad del diálogo, parece que no existe un clima de confianza para el mismo, lo cual, en cierto modo, es un reflejo de la psicología de nuestra sociedad, siempre recelosa de las intenciones últimas de la otra parte. Y eso no solamente, eso está, por eso las encuestas a veces dejan tantas dudas. Esas encuestas que hacen entre nuestra gente sencilla, en tiempo de campaña electoral, a los campesinos que ven siempre con recelo al entrevistador, al encuestador, y siempre piensan, ¿qué estará buscando este? Y le contesta pensando, pero a ver cómo lo puede engañar, Bueno, y hay un poco eso, tal vez esto que no es exclusivo de nosotros, los dominicanos, sino parece que es de la sociedad latinoamericana. Quizás por lo que llevó a Simón Bolívar a escribir su carta de Jamaica, en la que decía: no hay buena fe en América, entre hombres ni entre naciones. Los tratados son papeles, Bolívar. Los tratados son papeles. Las constituciones, libros. Las elecciones, batallas. La libertad, anarquía, y la vida, un tormento. Hasta aquí Bolívar. Como se sabe, el hecho de la unión de empresarios y obreros tiene que darse en contextos políticos concretos, dentro de un clima institucional propicio que haga posible la materialización de los convenidos mediante la adopción de políticas apropiadas. Una segunda dificultad dentro de este proceso de diálogo se podría definir como un problema de autenticidad. Los llamados al diálogo no pueden ser una trampa ni una plataforma para el lanzamiento de propósitos diferentes a los enunciados, o para imponerlos de manera autoritaria, o para hacer concesiones paternalistas. Como ha dicho su Santidad Juan Pablo II, el diálogo fundamentalmente supone la búsqueda de lo verdadero, bueno y justo para todo hombre, para todo grupo y sociedad, tanto en la parte con la que se es solidaria, como con la que, por el contrario, se presenta como adversaria.
El diálogo es, al mismo tiempo, búsqueda de todo aquello que ha sido y sigue siendo común a los hombres y a las mujeres, añado. Es proponer y estudiar todas las fórmulas posibles de honesta conciliación, sabiendo unir a la justa comprensión y respeto hacia las razones de la otra parte, así como las exigencias del bien general común a ambas partes. A pesar de las dificultades, quisiera poner de relieve la rica experiencia de estos encuentros. Descubrimos una actitud realista en la búsqueda de soluciones de parte de los dirigentes sindicales y de parte de los dirigentes empresariales. Y luego de esos encuentros, el país presenció con esperanza la asistencia de los dirigentes sindicales a reuniones en la sede del Consejo Nacional de Hombres de Empresa y en el Palacio Nacional, sin que hubiera estridencia, ni insultos, y sin que nadie ofendiera a nadie. Logros del 85. A fines del año 1985, el Congreso Nacional aprobó una serie de modificaciones a la Ley de Seguridad Social. El consenso necesario para este logro se obtuvo gracias a numerosas reuniones celebradas en el recinto Santo Tomás de Aquino entre representantes de las 6 centrales sindicales, del Consejo Nacional de Hombres de Empresa y del gobierno, con la mediación de la Iglesia. Fíjense, para esas enmiendas a la Ley de Seguridad Social, digo, numerosas reuniones, sentadas a 3 partes, porque también somos impacientes. No se puede de un día para otro lograr todo, ni en una reunión que se ponen los puntos de vista. Hace falta la reflexión, la capacidad de asimilar y sobre todo la responsabilidad, como le repetimos en muchas ocasiones a los dirigentes sindicales, de que el diálogo tiene que estar despojado de posiciones políticas partidaristas. Tiene que estar desidentificado. Si queremos de verdad, a través del diálogo, llegar a alcanzar aquí metas nacionales, objetivos nacionales, a través del diálogo, el diálogo no puede estar ideologizado. Por eso, cuando la semana pasada, el sábado previo a la huelga, fui a hablar con los convocantes a la huelga, que no todos eran sindicalistas. Me dio mucha pena de ver allí unos volantes que tenían, donde están, parte de la izquierda, está utilizando las mismas frases, los mismos clichés que utilizaban desde que nacieron aquí, a la actividad política. Entonces, en un mundo que evoluciona, ¿verdad? Entonces, realmente hace falta, yo creo que nos hace falta mucho crecimiento en esa dirección. Sí, aquí se me ha extraviado también, pero para no se apudren, que no tengo pedido el hilo, que quisiera hacer para ser más preciso, pero podría decir que aquellas enmiendas fueron aprobadas todas por el Congreso Nacional. Las enmiendas que fueron introducidas después de varias discusiones en el recinto Santo Tomás de Aquino. Y por primera vez ocurrió que en el mes de octubre del año 1985, es decir, unos meses después de empezar el diálogo en Jarabacoa, los dirigentes empresariales, los dirigentes sindicales, en compañía de Monseñor Arnaiz y un servidor, fuimos al Palacio Nacional
Por primera vez se celebró un encuentro entre todos estos sectores con el presidente de la República. Y allí se aprobó, después de una larga sesión de trabajo, inclusive se logró el compromiso de que ese proyecto de ley que había muerto, que en el presupuesto del año siguiente el gobierno haría un aumento para los empleados del sector público. Los dirigentes sindicales lograron que se le prometieran ese día retrasos que había de parte de empresas del Estado para el seguro social, y la única cosa que no aceptó el Ejecutivo fue, penosamente, creo yo, que se le había propuesto que el director de Seguro Social fuera designado de una terna que mandaran los directivos de la Administración del Seguro, el Consejo Directivo. Y entonces, no obstante, el presidente aceptó, no está escrito, pero aceptó que cuando hubiera una causa justificada, la dirección del seguro podía solicitar la destitución del administrador de turno. Y ya hay un precedente, hubo un conflicto el año 86 con un administrador de Seguro Social y el Consejo de Administración, y a petición del Consejo de Administración fue sustituido, de modo que la práctica quedó. Pero yo creo que debería quedar todavía el propósito, ojalá que en la nueva ley el director sea nombrado de una terna y que se logre quitarle también. Yo creo que, para mí, yo lo digo y lo digo aquí porque se lo he dicho al presidente, no hay derecho. Yo creo que es un poco que la contribución que hacen los empleados, que son los propios trabajadores, y la que hacen los empresarios para el seguro social, esté convertida en un impuesto, porque no se gasta en lo que se debe gastar, se gasta en politiquería, en empleo, en fomentar el parasitismo. Y ya sabemos que no solamente en este gobierno, ya los periódicos han publicado una lista, o hemos sido testigos de ver en las administraciones pasadas también a Alburquerque, directores de Seguro Social, ir a la cárcel, ¿no? No, lo tomen en cuenta para el próximo periodo de ustedes, ¿sabes? Sí. Sí. En el año 1988, cuando arrecia la crisis sobre todo que en una forma más despiadada por el continuo anuncio de los aumentos de los artículos de primera necesidad, la poca capacidad adquisitiva de salario, otra vez se vuelve al diálogo con una agenda y se empieza con el asunto del salario. Luego, eso, si recuerdan, ese proceso de diálogo mantuvo la atención de la opinión pública, que estaban pendientes si fracasaba, si prosperaba, y después de varios días de reuniones, de sesiones de trabajo, pues se llegó por primera vez a establecer un salario mínimo escalonado para los trabajadores, que las empresas. El salario mínimo se calculó de acuerdo al capital de las empresas. Incluía también un salario mínimo para los campesinos y incluía también al sector descentralizado del gobierno. Con esos, los puntos de ese acuerdo del 88, también ese acuerdo fue firmado en el Palacio Nacional por las tres partes. Se ha dicho mucho que eso no se ha cumplido. Las cosas que no se han cumplido, algunas dependen todavía del Congreso Nacional. De las cosas que falta por cumplir es la revisión del Código de Trabajo, que estaba incluida en los dos acuerdos que se han hecho. El problema de Citracode está ahí como una espinilla también, todavía está ahí pendiente. Y hay otras cosas, como la de Seguro Social, la ley está publicada. Está publicado también
la ley, digo promulgada, no está publicada, aprobada por el Congreso, la ley del Seguro Social, de la extensión a los familiares de los trabajadores. Como está promulgada también la ley de servicio civil, que necesitará aquí también, por eso que yo creo, ahí hará falta diálogo para concertar cómo es que se va a aplicar esa ley. Y ahí los políticos también van a tener que poner de su parte, porque si los aspirantes a la presidencia están esperando que nada cambie para cuando lleguen meter a todos, este país nunca va a tener instituciones. Y que me oigan los dirigentes políticos también del gobierno y de la oposición. Si no se dio con la sola promulgación, el elemento humano, lo que hace que las instituciones funcionen, que los países funcionen, son los hombres y las mujeres preparados. Tenemos que pensar cómo se van a preparar esos administradores de la cosa pública, que serán permanentes, que serán inamovibles. Pero yo no quiero meterme más, porque digo, no quiero herir, pero si miramos la administración pública que tenemos hoy, pensamos que podemos aplicar esa ley a lo que el propio presidente ha llamado el necesario parasitismo. Bueno, luego, la otra cosa que no quiero, que creo que surgió, no creo, estoy seguro, que surgió como fruto del diálogo, mejoró la situación económica, y en esto también debemos hacer reconocimiento a la representación de las Naciones Unidas, que trajo expertos, conversaron con el presidente, trabajaron, le ofrecieron al secretario técnico de la presidencia expertos, la embajada de los Estados Unidos también atenta a todos estos problemas, nos facilitó. Aquí se habló mucho de Harberger vino aquí, no le costó un centavo al gobierno, porque fue una donación de la AID a la universidad para poder traer a Harberger, a un equipo de economistas que parecía, cuando esta gente empezó a hablar, hizo sus informes, yo estuve presente en las conversaciones con el presidente, parecía que estaban hablando de una cosa irrealizable, imposible de obtener. Cuando se hablaba de equilibrar el presupuesto, de que no se podía seguir emitiendo inorgánicos, de quitar los subsidios, de estabilizar la moneda nacional, de bajar la inflación, que era el reto más importante. Y justamente en el primer acuerdo de diálogo tripartito se señalaba que uno de los principales retos que tenía el país, el principal objetivo era bajar la inflación, estabilizar la moneda nacional y abrir los caminos que permitieran encauzar al país por el desarrollo económico y social. Yo creo que la inflación se ha bajado, se ha estabilizado la moneda, nos falta esa tercera parte, yo creo que ese es el reto que tenemos, abrir los caminos que permitan el desarrollo económico y social, y también político, yo diría, que lo necesitamos. Se firma, después viene el pacto de solidaridad económica. Yo lo tengo aquí transcrito, no lo voy a leer porque son 19 puntos o más, donde había responsabilidad de gobierno, de los empresarios y de los trabajadores. Yo creo que uno de los empresarios, yo no sé si es consecuencia del pacto, porque fíjense si hemos logrado algo. ¿Quién habla de especulación? Una palabra tan socorrida aquí. Los comerciantes especuladores. Yo no sé si es consecuencia de la aplicación del pacto o resultado, pero sí, véase como se quiera ver. Uno de los compromisos era de estabilizar la moneda, suprimir las emisiones inorgánicas. Se estabilizó la moneda. Yo no sé si fue la estabilización de la moneda o fue que los empresarios ya desde antes empezaron a no subir aquellas expectativas de la famosa reposición. Entonces, y yo voy a poner un ejemplo porque creo que es necesario, porque nosotros mismos a veces somos como detractores de nosotros mismos. Y lo digo, yo también digo mis barbaridades a veces también. Pero voy a poner un ejemplo que hoy yo compro, para un hobby que tengo, compro un alimento en el supermercado que el año pasado, en esta fecha, una latica costaba 6 pesos con 25 centavos.
Hoy mandé a comprar y cuesta 2 pesos con 80 centavos. Sí, más de un 100%. Por eso no es raro que esta mañana escucháramos a Ramón Núñez, mi pariente de apellido, decir que la inflación este mes está en 0.7, Ramón, fue lo que usted dijo. Negativo en 0.7. Entonces, me estoy pasando, es cierto. Voy a pasar a los logros, ¿sabe? A los logros y fracasos ya para ir terminando, no cansarles. Pero quería decir también que terminado aquel acuerdo, a la sombra, y se puede decir, de aquel acuerdo que hacen los empresarios con el gobierno, el Pacto de Solidaridad Económica, es que surge porque no se detuvo ahí la inflación, y surge un movimiento huelgario donde ya estaban asociadas también las organizaciones populares, y con una amenaza de una huelga de 72 horas, a la que había mucho temor, programada para septiembre del año pasado, es que justo el día que se firma el acuerdo del Pacto de Solidaridad Económica, es que le pido al presidente que reciba a estos que están reclamando, si estarían dispuestos a recibir. Se hizo contacto con ellos y por primera vez acudieron 24 organizaciones, todas menos Almanza fue que se negó a asistir. Sí. Todas las organizaciones asistieron allí y como consecuencia de las conversaciones se firmó un acuerdo de 21 puntos, que algo que no se pudo conseguir en la discusión del Pacto de Solidaridad Económica. Se lo concedió el presidente en este acuerdo, bajar el recargo cambiario de 20 a 15% y también el salario mínimo. Había una negativa inclusive para el salario mínimo, reducirlo de impuestos, y sin embargo, como fruto de ese acuerdo, se liberó del impuesto sobre la renta hasta los salarios hasta 3.000 pesos, que fue una ayuda, una conquista, yo diría, para la mayoría del sector asalariado de la República Dominicana. Como se puede ver, si citáramos brevemente, en cuanto a los acuerdos con las organizaciones sindicales, se exoneraron, como dije, los salarios. Se aprobó la ley que amplía la cobertura de seguro social, que da el compromiso. Yo creo que hay que dialogar para eso, llegar a concertación para la aplicación de esa ley y para el saneamiento del seguro social. Se preparó el proyecto del nuevo Código de Trabajo, la reducción del recargo cambiario, como indiqué. Se aprobó, hay un proyecto de ley que no sé si está aprobado, que obliga a poner los precios de los artículos en las etiquetas de los productos. Sé que el proyecto de ley está. Y está promulgada, como indiqué antes, la ley de servicio civil, que era una de las peticiones o de los acuerdos que favorecían al sector sindical. Pero como es sabido, la concertación social es fundamentalmente un instrumento para la obtención de fines determinados. En sociedades como la nuestra, sin embargo, hay que educar sobre el método de la concertación y del diálogo, debido a que factores culturales conspiran contra este tipo de acercamiento a los problemas, por las razones que expresé antes. Entonces, estas son, con esto paso a enumerar lo que yo considero dificultades negativas de eso. Hay la falta de una ausencia de cultura del diálogo, de cultura. La sociedad política dominicana ha jugado siempre el papel o el juego de la exclusión, sobre todo los gobiernos. El que gana barre y pone a los suyos, el que perdió para su casa. Entonces, falta de institucionalidad y de aplicación de la ley de servicio civil. La concertación social requiere un análisis y aceptación de la realidad y hay que actuar para cambiarla. En países como el nuestro,
con muchos años de atraso en los logros sociales, es más que cómodo para muchos mantener las posiciones de preeminencia que ostentar y dejar que las condiciones se vayan arreglando en un proceso, como dice, a paso del tiempo. Pero eso ya no corresponde con los tiempos que vivimos. Las masas irredentas ya no están aisladas, sino que se muestran activas y desafiantes. Por lo tanto, está fuera de época oponerse a los cambios necesarios y urgentes que deben ejecutarse para crear una sociedad más justa. Entonces, enumero otras de las cosas, solamente la enumero: carencia de base mínima de acuerdo político, que son necesarios para evitar los enfrentamientos, la limitación en los hábitos de disciplina social, ausencia de una verdadera voluntad concertacionista. Y entendamos esto, la concertación, nos decía Sagardoy cuando nos habló en Jarabacoa, la concertación no surge porque los gobiernos quieran ni porque la sociedad quiera, surge por una necesidad, por una demanda de la crisis. En Francia, cuando vinieron los cambios que sustituían un gobierno por otro y surgieron muchos gobiernos socialistas, se hacen el planteamiento de que hay que buscar nuevas fórmulas de convivencia y así nacieron los acuerdos de Venel. Y en España también, con las inquietudes sociales de los años 80, es cuando el propio gobierno socialista llama al diálogo y se firman los acuerdos de la Moncloa, que se renuevan en el año 85. Y cuando pasé ahora por Madrid, regresando de Roma recientemente, pues me encontré a dos sindicalistas en la televisión diciendo que aceptaban volver a sentarse con los empresarios y con el gobierno a discutir un problema que estaba sobre el tapete allá, de problema de la rentabilidad. Yo no lo entendí mucho, no sé qué quería decir. Solamente, y decían los sindicalistas, eso sí, esta vez no queremos comisión de seguimiento, queremos que se cumplan los acuerdos. En España. Pero una cosa muy interesante para los sindicalistas, que vi que de las cosas que ellos adelantaban, que pedían, era que el gobierno pusiera más recursos y medios para la profesionalización de los trabajadores, de los servidores públicos. Nosotros tenemos que, ¿cuándo empezaremos a pedir eso? Tiene que venir también. Bueno, la ausencia de esa voluntad concertacionista. Pero nosotros tenemos que buscarla, tenemos que promoverla, tenemos que educar a la gente para eso. Porque los actores sociales, realmente, cuando están dispuestos a limitar sus aspiraciones, haciéndose concesiones mutuas, en aras de llegar a entendimientos globales de política social y económica, consiguen más para bien social que permitiendo que surjan los enfrentamientos callejeros. Y alguien habló ahí de la huelga, no sé. También otro impedimento de nosotros es el carácter inmediatista. Pero en mi opinión, humilde, creo que tenemos que tratar de superar el inmediatismo, que es una característica también de nuestro medio, y acordarnos que la concertación, el diálogo, supone un ejercicio de paciencia, de buena voluntad, de buena fe, no despertar sospecha en el otro. Y le voy a decir, aunque sea porque ya que este seminario o este encuentro se realiza, afortunadamente, 8 días después de que había un peso grande en el país, una preocupación de qué iba a ocurrir. Y le voy a decir, como algo y como un testimonio personal, porque tal vez si otro hubiera hecho, hubiera logrado lo mismo. A mitad de la semana anterior a la huelga, empezaron ataques de
sectores políticos y sectores que no eran políticos, que el diálogo no vale para nada, que el gobierno no cumple nada, que aquí no hay, es casi un desafío de guerra, porque aquí no vale la pena, no se han cumplido los acuerdos. Y me sentí como picado de un amor propio. Y de jueves a domingo, hasta que yo fui donde Freddy a domingo, yo estuve hablando y hablé con todo el mundo, con políticos, con dirigencia de los partidos políticos, de todos los, con la dirigencia de todos los partidos políticos. Fui a Capotillo a hablar con los sindicalistas. Ellos no creyeron en una cosa que yo les dije, que les dije que la huelga iba a fracasar. Creían que tenía más fuerza que antes. Y sí me dio pena, y el sindicalismo en eso tiene Gabriel del Río y otros dirigentes. Si son sindicalistas, tienen que trabajar como sindicalistas. Ahora, si hay un acuerdo de concertación, de que los sectores populares también van con los sindicatos a una cosa común, bien, pero no se puede mezclar la Federación de Estudiantes, los líderes de partiditos políticos con el lenguaje de hace 20 años. Son sindicalistas que suponen que son de avanzada y que están viendo lo que está pasando en el mundo, de un imperio que se cayó, que se derrumbó. ¿A dónde? ¿Qué conquista van a hacer aquí? ¿Cuál es conquista? Entonces, y esto lo digo no como un reproche, como una advertencia, porque si siguen así, en lugar de tener sindicalismo libre y fuerte, terminarán sin sindicalismo. Terminarán sin sindicalismo. Ojalá que no sea profeta. Podría seguir enumerando aspectos, pero no es mi propósito agotarlo, y yo creo que ya hay mucho. Lo que quiero sí es decir que el diálogo hoy más que nunca se ha demostrado que es una necesidad. Es una necesidad. Existen otras razones que justifican el diálogo social. En primer lugar, el mecanismo de diálogo es el menos costoso en términos económicos y el que puede producir mayores beneficios sociales. El país no puede continuar con una cultura o actitud de confrontación, si como es el deseo de las grandes mayorías, queremos vivir y preservar el sistema democrático. La concertación social a través del diálogo nacional es una aplicación de la racionalidad democrática de negociar y de ceder antes que tener que llegar a combatir. Quienes se han puesto de acuerdo en llevar sus desacuerdos al terreno de la discusión, dijo alguien, generalmente no se lanzan a la violencia física. Además, la solución por vía de la concertación y del diálogo social, lo único que requiere es voluntad para el entendimiento y la adopción de una nueva postura frente a los beneficios económicos. Es evidente que el diálogo social tiene adversarios muy poderosos, los fanáticos de la subversión, los enemigos del sistema democrático y los que lamentablemente han perdido la fe en el destino de nuestro país. Que solo pienso, bueno. Concluyo. A los radicales les ha dado, perdón, no le voy a hacer esa crítica. No lo voy a hacer. Lo que es a los radicales, pues, les ha dado la espalda las personas, lo que la gente llama el pueblo, les están dando la espalda. Y eso que se llama el pueblo ha respaldado a los que son generosos con su tiempo, sus riquezas y su voluntad de entendimiento. Yo quisiera aprovechar aquí, también delante de los sindicalistas, para hacer un reconocimiento al sector empresarial. El sector empresarial dominicano, yo he podido ver de Jarabacoa aquí cómo ha ido creciendo en su conciencia de responsabilidad social. Y esto no lo digo por un halago, sino porque es una realidad. Busquen las empresas que están en huelga. Y eso porque los empresarios han tenido la capacidad de visión y de saber que
el capital también, tiene que haber una mejor distribución y participación de los que son parte del crecimiento del capital. Y esa voluntad de sensibilidad social tenemos que alabarla y esperar que se siga fortaleciendo y que siga creciendo. Tenemos que seguir adelante. Lo que ha culminado hoy, si ustedes miran el país de hace 10 días, era diferente a de hoy. Alguien hablaba que si los cambios, que si iba a haber un presidente ahora y después habrá otro. El mundo tiene su dinámica, la sociedad tiene una dinámica interna que no depende de los presidentes de turno. Que nosotros no podemos predecirla. ¿Qué iba a decir? Como igual a omitir, hay una cita que tengo, que son del Papa, que nos invita a que fortalezcamos el diálogo en los 80 años, que imitemos a los países de la Europa del Este, que sin violencia, solo con el arma de la persuasión, del diálogo, de convencerse de que no podía estar en un sistema en el que el hombre no podía crecer ni desarrollarse. Y cuando se convencieron de eso, con las manos derribaron muros, sin tirar una bomba, sin tirar un tiro. Y están todavía en un periodo de transición, pero están aferrados al diálogo y sobre todo están aferrados a principios cristianos. Y para nosotros, para ustedes que están aquí, que la mayoría son hombres cristianos, hombres de defensa cristianos, les voy a dar este testimonio que me lo dijo una persona de muy alto nivel en la iglesia, en el Vaticano. Mandó, Gorbachov, le pidió al Vaticano que mandara una comisión de alto nivel para negociar la forma en cómo la iglesia iba a participar de la apertura de la libertad religiosa que hay hoy en Rusia. Y después de varias horas, el ministro que llevaba la voz cantante le dijo a este cardenal: necesitamos ayuda del Vaticano. Y entonces el cardenal se quedó medio sorprendido, porque pensó que le iba a pedir algunos millones del Banco Antioquiano. Y entonces le dice: pero, señor ministro, el Vaticano no tiene recursos económicos. No me refiero a eso. Necesitamos que nos ayuden con la doctrina social de la iglesia. Necesitamos personas que nos ayuden a entender la doctrina social de la iglesia. Estamos con el mercado libre, con el libre comercio, o el libre mercado, como lo llaman, el libre mercado, o la economía de mercado, diría Cerruti, la economía de mercado. Pero quisiéramos cuidarnos del consumismo, del pecado, del consumismo exagerado. Y por lo tanto, tenemos que darle contenido social a nuestra gente. ¿Quién hubiera dicho eso? ¿Quién hubiera dicho hace 6 meses que en Moscú le iban a estar pidiendo ayuda a la iglesia? Ese es el mundo que estamos viviendo. Así que yo le diría, no nos asustemos. Trabajemos nosotros los dominicanos. Trabajemos con confianza. Hagamos las cosas en las que creemos. Hagamos lo posible para ponernos de acuerdo. En qué es lo que hay que hacer aquí para tener metas claras. ¿Qué República Dominicana queremos? Eso depende de nosotros. La mesa que estaba aquí antes podrá ayudarnos. Pero si nosotros no somos los actores de labrar el desarrollo, de educar a nuestra gente, de hacer las cosas que hay que hacer, entonces será como al que le dan una limosna, que la gasta y se quedó, no lo enseñaron a pescar. Somos nosotros que tenemos que enseñar a nuestra gente a pescar. Y para eso tenemos que sacudirnos de todo lo que sea individualismo, de sacudirnos del egoísmo. Y para concluir yo quisiera y lograr, como decía el fenecido presidente Héctor García Godoy, que el único odio aceptable es el odio al odio. Y lo dije en sentido positivo. La cosa que nos tiene que motivar es acordarnos como hijos de Dios. Tenemos la obligación de preocuparnos los unos por los otros. Y sobre todo que el reto mayor que tiene nuestro país latinoamericano, el reto que tenemos todos nosotros, sobre todo, y ustedes los hombres que están en mejor posición, es cómo vamos a acabar con la pobreza. Cómo vamos a romper,
hacer desaparecer la brecha entre ricos y pobres. Y para eso hace falta diálogo y concertación social. Muchas gracias. Faltan 20 para las 9, tenemos poco tiempo. Pero vamos primero a escuchar a los panelistas y después vamos a tener alguna intervención de ustedes para que después hagamos el receso, un brindis diferente, algo de comer, y entremos en la tercera sesión, que va a ser el caso del sector productivo y las reformas que se están haciendo de la maratón. Un tema tan interesante como el primero es, pero yo sé que hay mucha gente espera que llegue a ese punto con mucha expectativa. Vamos a escuchar ahora al doctor Rafael Alburquerque, secretario de Estado de Trabajo, y después al ingeniero George Arcero Brugat, presidente del Consejo Nacional de Hombres de Empresa. Señores miembros de la mesa directiva, señoras y señores, quiero antes que nada agradecer esta invitación a participar como miembro de este panel que va a comentar la brillante exposición que nos acaba de brindar la señora Agustina Núñez Collado. Y paso brevemente a hacer algunas acotaciones en relación con la concertación, que ha sido hoy por hoy una respuesta a la crisis, tal como lo acaba de señalar en su ponencia Monseñor